hoy toca, en fin, abordar un tema que no se ha tocado excesivamente aquí en la Academia, pero fue a propuesta del académico numerario Carlos Taillefer, que, bueno, se nos hablara de don Joan Álvarez, se nos hablara de su obra 100 años de diplomacia cultural española y se nos hablara del interés que para una academia de bellas artes que defiende la creatividad y la cultura en general tiene, sin duda es así, abrirse a la manera de expandir la cultura desde otros foros diferentes que, por ejemplo, las academias. Entonces, tiene la palabra don Carlos Taillefer para presentarnos brevemente al conferenciante. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una breve introducción a la biografía de Joan Álvarez. No sé ese título de diplomacia cultural, si a lo mejor a alguno de ustedes les resulta a lo mejor un poco, un poco de miedo, ¿no? Pero no vamos a hacer ningún discurso diplomático, ni vamos a hacer el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, pero sí la diplomacia cultural depende en una parte importante a nuestros diplomáticos y a planes para exteriorizar lo que es nuestro país fuera de España, ¿no? La idea es un poco, yo voy a hacer una breve presentación de él, luego va a hacer la conferencia propiamente dicha sobre 3 momentos claves de la diplomacia cultural en España y luego yo haré unas preguntas finales para que al menos se intente completar todo lo que hemos ido preparando durante un tiempo. Entonces, Joan, decir antes de todo que somos amigos, nos conocemos hace muchísimos años, estamos en el mundo de la cultura audiovisual desde hace décadas. Yo creo recordar que la primera vez que tuvimos un contacto fue cuando él era director de la Filmoteca Valenciana, hace ya muchos años, cuando España justo entró a mitad de la década de los 80 en la Comunidad Europea. Me acuerdo que él fue uno de los pioneros que hacía cursos, de todo lo que suponía para nosotros, que no estábamos en ese momento en la Comunidad Europea, pero entrábamos y suponía efectos de nuevas formas de producir, nuevas formas de coproducir con otros países. El origen de Joan, él estudió filosofía pura en Valencia. Bueno, él es valenciano, algo que nos une también, lo mediterráneo. Valencia, Málaga, Valencia. Sí, mediterráneos. Tuvo unos inicios en el periodismo, ha colaborado en cantidad de prensa escrita, de radio, de televisiones en la Comunidad Valenciana. Fue desde 1990 a 1992 director de la Filmoteca de Valencia. La Filmoteca de Valencia, un poco como ocurrió con la Filmoteca nuestra de Córdoba, con la Filmoteca fuera de Madrid, ¿no? De la Madrid, de Cataluña, que son como las históricas, en cada comunidad, en cada autonomía fueron poco a poco. Valencia fue una de las pioneras también, y aparte que Valencia tiene un background de directores y de historia de cine enorme, ¿no? Él fue justo el fundador, que a muchos de ustedes cinéfilos les sonará, fue Muñoz Suay, y justamente Joan fue el segundo director una vez creada, 1990-92. Podríamos decir también, y que a mí es una de las cosas que más me gusta de Joan, es que él fue asesor, nada más y nada menos que, yo creo que, si no la mejor, yo qué sé, de los 3 mejores ministros o ministras de Cultura que hemos tenido, que fue Carmen Alborch, en concreto entre el año 1993 y 94. Podríamos decir que Joan es un hombre de Carmen Alborch, en alguna medida que... Bueno, yo la llevo en el corazón todos los días. Que fue además una mujer tan importante, especialmente en el sector del cine, pero en la cultura en general, ¿no? Y yo guardo un recuerdo... ¿Puedo contar una anécdota? Claro, muy breve. claro. Fue una época en que el Ministerio de Cultura no tenía apenas dinero. Tenía muy poco presupuesto y además las autonomías decían que el poco que teníamos era el suyo, no era nuestro. Carmen aplicaba la siguiente fórmula: dinero no tenemos, pero cariño se lo vamos a dar todo.
y la verdad es que dimos mucho cariño, Carlos. No, que está la anécdota, aunque eso lo tenía para después, pero la famosa anécdota que contaron hace poco en el encuentro que hubo de diplomacia cultural en la Fundación Areces de Madrid, que Manolo Gutiérrez Aragón, la verdad es que un día lo tendríamos que traer solamente para que él hable de toda su experiencia, porque Manolo Gutiérrez Aragón es un ejemplo fiel de lo que él, como él decía, con su primera película, que fue Furtivos, fue fuera de España, en este caso Berlín, cuando todavía vivía Franco, ¿no? Y luego vivió toda la transición con sus siguientes películas, ¿no? Entonces, decía que precisamente Carmen Albor, que fue una de las ministras de los años 80, de pronto le dice, Manolo, he oído hablar de eso de la excepción cultural francesa. Tenemos que apuntarnos a eso, ¿no? La excepción cultural. Bueno, lo hablaremos luego en todo caso si viene luego lo de la excepción cultural. Sigo un poco con introducción a la biografía de él, como digo, luego estuvo en la Fundación Audiovisual de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, que tenía una sede en Valencia. También fue uno de los participantes activamente en lo que se llamó el Centro de Guionistas Luis García Berlanga, que yo no sé si sigue existiendo, no sigue existiendo. Y luego ya más cercano a nuestros días, fue director del Instituto Cervantes en Estocolmo entre el año 2010 y 2015, y de Estocolmo pasó al Instituto Cervantes de Casablanca en el 2016 al 2017. Fue también, que ahí es donde él y yo hemos tenido más relación, porque fue varios años director general de la Academia de Cine, además elegido por la que yo también, y otra vez una mujer, creo que ha sido la mejor presidenta que hemos tenido en la Academia, que fue Yvonne Blake, una figurinista espléndida, una inglesa pero adoptada en España, que se quedó a vivir con nosotros. Y como ultimísima cosa, es más, de hecho se va de Málaga mañana a Cádiz, es el actual director de un nuevo festival que quizás habrán ustedes oído, que se llama el South TV Series, que es un festival de televisión que se celebró por primera vez el año pasado en Cádiz y que justo mañana se presenta la segunda edición, que es en octubre próximo. Y nada más. Cuenta tú lo que quieras, Joan. Muchísimas gracias. Bueno, solo un detalle, aprovechando la extraordinariamente calurosa y cálida y estupenda de Carlos, esa presentación. Un detalle, cuando hablabas un poco repasabas los hitos que se dice de la biografía de una persona, me ha venido el trabajo en la Filmoteca de Valencia, se me ha digamos, iluminado, porque fue una cosa muy curiosa, fue una circunstancia muy curiosa. Voy a utilizar 2 minutos para contar esto, que no estaba en el discurso, digamos. Se crea la Filmoteca Valenciana, la crea Ricardo Muñoz Suay, como bien has dicho, y la crea con la idea de hacer algo dentro de la institución del cine que no sea hacer cine propiamente. Porque Ricardo Muñoz Suay, es un productor de los años 50, luego lo vamos a citar, y es una persona que pensaba que en un país solo podía haber un centro productor de cine, y en este caso era Madrid. Con lo cual, él vuelve a Valencia, un poco a pasar su vejez, y decide crear esa filmoteca. Y recuerdo que yo entré a trabajar allí, él me dijo, bueno, habíamos hecho otra cosa juntos, una segunda edición del segundo Congreso Internacional de Escritores, que se celebró en el 87, teníamos amistad, y él confiaba en mí, y recuerdo que lo primero que me dijo es, mira, esta es una filmoteca muy pequeña, es una filmoteca, digamos, técnicamente regional, desde el punto de vista internacional, pero tú lo que tienes que hacer es darle una enorme proyección internacional a esta filmoteca, cosa que tenía su aquel. Entonces yo creo que ahí fue cuando Ricardo Muñoz Suay de alguna manera sembró en mi imaginación, por así decirlo, esa especie de prurito por la internacionalización. Yo soy un fanático de la internacionalización cultural. Digo esto porque me gustaría que cuando escuchen exactamente lo que tengo escrito, pues lo piensen desde esa perspectiva. Yo voy a llevar las cosas muy al terreno de lo internacional, de la naturaleza internacional de la cultura, porque en definitiva, luego lo diremos con más detalle, la diplomacia cultural no consiste ni más ni menos que
en tratar de obtener una percepción positiva para nuestro país, para nuestra nación, para la imagen país, con la cultura, manejando la cultura, gestionando la cultura, acompañando a la cultura. El diplomático cultural, de alguna manera, es una persona que trabaja con los viajes de la cultura. ¿Vale? Bueno, eso... Adelante. Es que me acabo de acordar, y no sé si querías que lo contara ahora o no, que era lo del tema del rodaje en el Sáhara. ¿O lo dejamos para el final? Vamos a dejarlo para el final. Venga, sí, vamos a dejarlo para el final. Penúltima cosa es, al final tienen ustedes a disposición el libro editado por la Fundación Areces, que gentilmente nos han dado, que tienen ustedes el cajoncito que hay allí, pueden coger un ejemplar cuando se vayan. Bueno, pues buenas tardes. Mi gran amigo, estupendo productor y excelente persona, Carlos Taillefer, me invitó hace unos meses, creo que fue en noviembre del año pasado, a venir a San Telmo y presentarles el libro 100 años de Diplomacia Cultural Española, del que soy editor por encargo de la Fundación Ramón Areces. La verdad es que yo ejerzo la diplomacia cultural, pero en este momento ya no soy profesional de la diplomacia cultural, me dedico a otras cosas y, digamos, no estoy al pie del cañón, no estoy al frente de una institución que se dedique específicamente a eso. Pero la verdad es que sigo trabajando muy intensamente por la diplomacia cultural y lo hago desde la pasión, no desde la profesión, desde la pasión. De manera que podemos decir que soy un fanático de la diplomacia cultural, fanático en el sentido, digamos, latinoamericano de la palabra, ¿no? Alguien seguidor de, no un fanático cerrado, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando se pronuncian estas dos palabras de diplomacia cultural, creo que tú también has hecho alguna referencia o se hace alguna referencia, la verdad es que la reacción, ¿no?, suele ser un poco como de sorpresa por un lado y de simpatía por el otro. La verdad es que cae bien, ¿no? Recuerdo a un compañero que se dedica también a la diplomacia cultural peruano, que cuando le dije, mira, vengo de, y es verdad, acababa de crear yo una cátedra de diplomacia cultural, y él me dijo, qué buena idea, juntar diplomacia y cultural. Sexy, muy sexy. De manera que esta es un poco la reacción que mucha gente tiene cuando se habla de diplomacia cultural. Yo voy a tratar de entrar un poco en lo que fueron las ideas o el contexto, digamos, de conceptos, de sensaciones, de sentimientos que yo tuve cuando decidí crear el proyecto de un libro donde se hablara del primer siglo de diplomacia cultural española. Es verdad que partía de un hecho. El hecho es que en 1921 Américo Castro propone al gobierno de entonces la creación de la primera oficina gubernamental de diplomacia cultural. No fue exactamente así, luego lo veremos con más detalle. Pero bueno, ahí es cuando arranca este movimiento. Le digo que la primera parte de mi intervención, yo tengo algo así como 30 o 35 minutos escritos. También es verdad, debo decirles, porque me conozco un poco, que una cosa es lo que escribo y lo que dura lo que escribo, y otra cosa es lo que dura lo que hablo, que son dos cosas no exactamente coincidentes. Pero no voy a ser muy pesado, voy a tratar de no ser muy pesado. Y para no ser pesado voy a tratar de ser un poquito también ameno. Entonces, vamos a empezar con unas cuantas reflexiones sobre ese, digamos, humus, sobre ese contexto, sobre ese trasfondo de conceptos o de ideas que a mí me llevó a preguntarme lo que me pregunté, que está en el origen del libro. Vamos a viajar a Estocolmo. Estamos en el 2010. ¿Recuerdan qué personaje ganó el premio Nobel en el 2010? Yo se lo digo, Mario Vargas Llosa, no se exciten. Entonces, el asunto es, en ese momento, en diciembre, al inicio de diciembre del 2010, la ceremonia se celebra el día 10, Ángeles González Sinde, la ministra, la que entonces era ministra de Cultura, estaba a punto de viajar a la capital sueca y no sabía que no tenía silla en la cena con la que la Academia rinde homenaje al ganador del Nobel de ese año, que era Mario Vargas Llosa. Creo que no es. Carlos. Muy bien, vale. Bueno, les decía, la Academia Sueca, en aquellos días, le decía a la Embajada Española que el único ministro de Cultura para la ceremonia
de entrega del Nobel, que era Mario Vargas Llosa, era el de Perú. El de España no tenía por qué estar allí. Entre otras cosas porque nos decían, el premio Nobel se otorga a un autor que forma parte de una literatura. Claro, ahí había un punto de debate, porque ellos podían decir, la literatura es la peruana, y nosotros podíamos responder, la literatura es en español. Y son dos cosas relativamente distintas, pero que tienen una coincidencia. Pero no llegábamos a ese punto porque lo que nosotros decíamos es que es también español. Porque Mario Vargas Llosa era peruano y era español. Tenía la doble nacionalidad, que luego además ha aumentado con la dominicana. Bueno, ahí anduvimos unos cuantos días, que sí, que no, que sí, que no. Mientras tanto, a la ministra le habían sacado el billete y ella se iba a presentar. La solución llegó cuando el embajador era Antonio Núñez. Yo había llegado en octubre, llegué como 4 días antes de que se anunciara el premio a Mario Vargas Llosa, y el embajador llegó un poquito después. Entonces, aprovechando la ceremonia de la presentación de cartas credenciales, el embajador se acercó al rey, Carlos Gustavo, y le contó el lío en el que estábamos. Entonces, bueno, pues la verdad es que las dudas de la academia, como diría Joaquín Sabina, duraron lo que el rey tardó en tener un teléfono a su alcance. Bien. Entonces, la diplomacia cultural, en aquel momento, podemos decir que evitó un incidente entre Suecia y España, es decir, cumplió una función de las muchas que tiene. Ahora viajamos al 2019. Nos fijamos en la magnífica operación que montó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, celebrando que la película de Alfonso Cuarón, Roma, había ganado el Oscar con una acogida internacional brillante, muy brillante. Aquí tienen a Alfonso Cuarón con su Oscar y a Mario Vargas Llosa con su Nobel. El largometraje, Roma, cuenta un periodo de la infancia del director a través de la peripecia de un personaje. El personaje está inspirado en una persona real, cuyo nombre es Cleodelgaria Gutiérrez, que era la medio institutriz, medio doméstica, medio mujer para todo, que llevó de la mano a Alfonso Cuarón durante gran parte de la infancia y que realmente Cuarón ha convertido en una historia absolutamente fascinante. El gobierno mexicano, desde la diplomacia cultural, pensó, hay una ocasión especial con esta película, e hizo dos cosas muy, muy interesantes. La primera es, aprobó una ley que protegía a las domésticas. Eso realmente fue fantástico. En segundo lugar, apoyó a los sindicatos chicanos, mayoritariamente chicanos en Estados Unidos, para que cambiara la reglamentación de las domésticas, que en su mayoría son chicanas. También estuvo muy bien. Pero luego lo que hizo también fue coger la película y llevarla por la red de centros culturales. México tiene una diplomacia cultural desde hace mucho tiempo, empezó un poco antes que nosotros, en 1921, y tiene una red de centros de atención consular y también de actividad cultural en Estados Unidos realmente fantástica. Y en otras partes del mundo, por supuesto, en Madrid hay un centro cultural mexicano estupendo. De manera que llevó la película por esa red y el propio Cuarón montó una camioneta, y en la camioneta metió un proyector y una sábana, y entonces fue a unos cuantos pueblos de México para proyectar la película. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, pues la verdad es que la diplomacia cultural aprovechó para que la imagen del país, la imagen México, creciera o se revalorizara con un éxito como el de la película, pero además se juntó el que la película fue en busca del espectador. Y ese es un gesto también muy interesante, porque como todos ustedes saben, el proceso de digitalización en el que estamos inmersos hace que las salas queden despobladas de espectadores. La gente no va al cine o no vamos al cine, con lo cual se estaba haciendo también una reivindicación de la sala para ver el lugar, el espacio para ver, que es absolutamente fundamental. Pero todo eso además lo hizo con un punto de ironía, diría yo, o de perplejidad, y es que la financiadora de la película era Netflix, que es en este momento digamos, la plataforma de streaming más poderosa del mundo, con 250 millones de suscritos. Y entonces, bueno, pero se deja hacer estas cosas. Quiero decir que tampoco Netflix es como muy pejiguera con esto. Y de manera que ya ven ustedes todo lo que
se juntó en la operación que se hizo en México. Bueno, los vamos a dejar, tenemos aquí a dos traductores, Paco Uriz, aragonés, y Matteo Ricci, italiano. Ahora iremos a él. Pero antes, lo que les quiero decir es, el premio Nobel y la obra de Mario Vargas Llosa, claro, el Oscar y la película Roma, la defensa del cine en salas, una película y una ley, los Nobel, los Oscars, son iconos y relatos que tienen mucho poder, Son fuentes de admiración y prestigio que en la mente del público, que es con quien trabajamos desde la diplomacia cultural, se agregan a las imágenes país de Perú, de España, de México y en este caso también, en el episodio que estoy contando, de Estados Unidos y de Suecia, por supuesto. Fíjense, les voy a proponer una primera definición de lo que es la diplomacia cultural, que yo luego la leo y digo, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero en fin, vamos allá. El terreno por el que se mueve la diplomacia cultural es el territorio de las percepciones colectivas. O sea, esas ideas que tenemos y que compartimos con una comunidad, con una colectividad. Trabaja la diplomacia cultural con la percepción que tenemos de las naciones a través del disfrute o consumo de la cultura. Entonces es una operación un poco alquímica, es una operación delicada, pero ahí es donde está realmente el secreto de la diplomacia cultural. Es un territorio que está poblado por imágenes, las imágenes, que las audiencias, los públicos, se forman, como les digo, de las naciones, de las que parten los viajes de la cultura. En realidad, siempre trabajamos con la cultura en viaje, de viaje, viajera. La diplomacia cultural cambia radicalmente según se ponga en práctica con un objetivo de paz o con un objetivo de guerra. En tiempos de guerra, ya sea guerra fría, caliente, convencional, de ocupación, guerrillera o híbrida, la diplomacia cultural incurre o puede incurrir en el proselitismo, en la propaganda, en la confusión y en la desinformación. Es una fuerza multiplicadora de prejuicios, clichés y odio. Diplomacias de esas están en activo en este momento y las hemos tenido durante el siglo XX de una manera absolutamente clamorosa. Siendo como es parte de la política, entrar en la diplomacia cultural, aunque sea como estamos haciendo aquí esta tarde o como estoy haciendo yo, que es desde el punto de vista de las ideas, nos estamos moviendo por el mundo de las ideas, pero exige una toma de partido, que dicen los franceses, un pris de parti, ¿no? Uno tiene que posicionarse. Entonces, yo le quiero decir, yo defiendo una diplomacia cultural que tiene como objetivo esa creación de prestigio, de admiración, incluso de liderazgo, para una nación o grupo de naciones, como sucede con la Unión Europea, pero que lo hace cultivando la confianza mutua, la que yo defiendo, digamos, aquella diplomacia por la que tomo partido. Hace eso y lo hace cultivando la confianza mutua, el intercambio, el mestizaje y la búsqueda de respuestas para cuestiones que nos afectan a todos colectivamente. No hay cuestiones de una sola nación, por así decirlo. Ese trabajo yo lo resumiría diciendo que es un trabajo para crear consensos y para ampliar los consensos. Como ven, no estamos muy de moda los partidarios de esto, pero bueno, a mí la moda me importa relativamente. Creo que es mejor agarrarse a la integridad de las ideas, ¿no? En tiempos de paz, la diplomacia cultural es un arte delicado, es difícil, es exigente y es misteriosamente apasionante y tiene experiencias de todo tipo. Antonio me contaba alguna experiencia hace un momentito que no fue tan maravillosa, pero bueno, ahí estamos, ¿no? La vida es así. En la manifestación actual de la diplomacia cultural, lo que vemos es que nació durante el tiempo del imperialismo. El tiempo del imperialismo, segunda mitad del siglo XIX, y nos llevaría hasta la Primera Guerra Mundial, con una consecuencia posterior en la Segunda Guerra Mundial. Formaba parte de la administración, o surgió como una pieza de la administración que se hacía fundamentalmente desde Europa, de las colonias
que se habían conquistado militarmente o por acuerdos diplomáticos entre las grandes naciones, las naciones, digamos, poderosas, en África, en Asia o en Oriente Medio. Ese sistema colonial, ese sistema imperialista, de alguna manera todavía lo podemos, aunque la descolonización que se dio en los años 60 fue realmente muy grande y todavía asistimos, sobre todo en África, diría yo, a una cierta confusión de las fronteras, pero bueno, ahí en ese momento surge, en ese momento álgido del imperialismo, surge la idea de la diplomacia cultural. Estamos, cuando esto nace, finales del siglo XIX, con el nacimiento del cine. Están haciendo el cine, están haciendo la radio y están haciendo también la publicidad, la propaganda y la desinformación. Son cosas importantes a tener en cuenta. Era una época, por ejemplo, de gran esplendor de las exposiciones universales y de las ferias internacionales para la competencia del prestigio de las naciones. ¿Qué nación era la más prestigiosa? ¿Qué nación era la que estaba, por así decirlo, más cerca de lo que era el ideal de progreso o el ideal de civilización? La primera oficina gubernamental para la diplomacia cultural la crea el gobierno francés en 1921. Según el historiador griego Gregori Pascalidis, que le ha dedicado un tiempo a este asunto, es entre 1873 y 1921 cuando se asienta el formato, diríamos ahora, de la diplomacia cultural europea por excelencia, que es el Instituto Cultural. El Instituto Cultural que enseña un idioma. ¿Vale? Entonces tenemos un instituto que enseña un idioma, normalmente un idioma internacional, por el que hay demanda, promueve una cultura asociada a la enseñanza del idioma, pero no solo asociada a la enseñanza del idioma, sino también al viaje de la cultura, y trata de, por así decirlo, dar el máximo prestigio a lo que en aquel entonces se llamaba el alma de las patrias. Quédense con esto, porque ahora nos parece algo muy alejado. Tal vez lo veamos en el futuro, pero bueno, ahora nos parece todavía alejado y ese alma de las patrias era lo que se quería llevar en un pack, porque lo que se hacía era la Alianza Francesa, que fue la primera, y la Società Dante Alighieri, que fue la segunda, y el Instituto de Cultura Europeo, que fue la tercera, lo que hacían en realidad era llevar como en un pack, llevaban la enseñanza que necesitaban los hijos de los administradores. Se habían expatriado y había que conservar, por así decirlo, el conocimiento, la educación y la sensibilidad, el sentimiento patriótico en sus descendientes y ayudarles a que ellos la mantuvieran. Y poco a poco eso se fue abriendo a las poblaciones que vivían en esas colonias. Es decir, en Argelia ya no solo era para los franceses que estaban en Argelia, sino que se fue abriendo primero a las élites y después de manera más general a toda la población, digamos, de un país extranjero. Bueno, aquí otro día hablaremos del alma y el estilo de vida y esas cosas, que es un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la identidad, pero no estamos para esto. ¿Por qué? Pues porque me gustaría llegar a la imagen esta que tenemos aquí. Antes de ese momento, quédense con finales del siglo XIX, la diplomacia había existido, ciertamente, y la diplomacia cultural también. ¿Cuál es, digamos, la razón por la que no lo metemos en el mismo paquete de la diplomacia cultural? Porque lo que hacemos con la diplomacia cultural, como ya les he dicho desde el principio, es trabajar con naciones, y ciertamente las naciones son un invento del siglo XIX, básicamente. Antes no hay naciones, aunque hablamos de naciones como si hubieran existido, pero lo que había era coronas, había monarquías, o había ducados, o había principados, pero ciertamente la noción de nación, tal y como la tenemos ahora, no se da en ese momento. Cuando todavía no existía esa nación, hay tres cosas que son interesantes de recordar. Los diplomáticos eran los que sustituían al rey o al emperador, y eran los encargados de mantener una relación con una comunidad extranjera, una comunidad, los griegos dirían, bárbara, ¿vale? Llevaban los mensajes de ese rey o emperador, pero curiosamente, una de las funciones que cumplían más interesantes era regresar con una descripción
de las novedades, de las innovaciones, de las cosas curiosas o de todo aquello valioso que habían observado en, digamos, la corte de la que venían. Ese punto, digamos, es extraordinariamente interesante. Y eso tiene que ver mucho con la figura del traductor. Entonces yo, viniendo aquí a la Academia de San Telmo, la verdad es que yo me dedico fundamentalmente al cine. Pero como trabajo mucho en los años 20, en los años 20 el cine todavía era considerado como... no tenía. Sin embargo, he querido rescatar dos figuras que son las de traductores, porque ciertamente una de las claves de la diplomacia cultural es la traducción, Se dé de manera formal, se dé con la traducción del idioma, se dé con la traducción audiovisual, se dé con la traducción... Pero la traducción es el fenómeno, por así decirlo, básico y fundamental de la diplomacia cultural. Paco Uriz fue un traductor aragonés, fue el creador de la Casa del Traductor en Tarazona, vivió muchos años en Suecia, fue a Suecia y lo primero que hizo fue trabajar con Olof Palme y fue el traductor precisamente de Olof Palme cuando hizo una famosa gira por América Latina con visitas a Chile y a otros países y demás. Y luego conservó una relación muy especial con la Academia Sueca, con la Academia de los Nobel. Y la verdad es que los 5 años que yo estuve en Suecia, para mí fue el gran descubridor de muchos de los secretos que todavía creo que tengo que descubrir. Y Matteo Ricci fue un jesuita italiano que viajó a China en 1500 y pico y que consiguió algo que es la mayor proeza, digamos, de la diplomacia cultural, y es que el emperador chino se interesó por lo que pasaba en Europa. Y eso es un movimiento absolutamente tectónico, es como si cambió la civilización, y cambió la civilización porque a los chinos no les hemos interesado los demás nunca. Son tantos y tienen, bueno, esto parece un chiste, ¿no? Pero vamos, no es un chiste, es decir, que son tantos, tienen una tradición tan larga y tienen, por así decirlo, una complejidad en su historia, saben conservar la tradición de tal manera y adaptarse a la innovación, en fin, son una cosa un poco especial, y la verdad es que por los extranjeros se preocupaban poquísimo. Y este Matteo Ricci, que no sabía chino cuando llegó allí, la verdad es que en unos cuantos años consiguió establecer una relación con la Italia del Renacimiento interesantísimo. Fíjense hasta dónde llega la cuestión esta de los chinos, que a mediados del siglo XIX, bueno, finales del XVIII y XIX, China llegó a armar la mayor armada que existía en ese momento en el mundo. Hizo una armada absolutamente brutal y su idea era prácticamente pasear por el mar, o sea, no hicieron otra cosa, hasta el punto de que cuando murió el emperador que había ordenado crear esa armada, entró otro emperador y dijo, ¿pero qué hacemos con todo esto? Esto es una ruina, y entonces la destruyeron, así de claro. Entonces, bueno, son cosas un poco curiosas, pero cuando uno se dedica a la diplomacia cultural, pues estas cosas también cuentan. Fíjense, la diplomacia cultural se presta a muchas definiciones. Es un término técnicamente polisémico. Desde los años 80 del siglo XX predomina sobre todo una interpretación que es una interpretación técnicamente reduccionista, o sea, reduce el significado de la diplomacia cultural. Una mayoría, y tal vez a ustedes les suene, piensan que la diplomacia cultural es el poder blando de las naciones. Incluso queda más chic cuando se dice el soft power. Entonces lo dices así y la gente dice, este sabe. Bueno, pero ese es el poder, es una visión de la diplomacia cultural que lo que nos dice es que la diplomacia cultural es el poder que utilizan las naciones cuando no ponen en marcha, cuando no utilizan el poder militar o el poder económico. Es decir, hay 3 tipos de poder, el militar, el económico y el cultural se utiliza cuando, por razones variadas, o no se puede utilizar el poder económico y el militar, o se decide complementar el poder militar y económico con el cultural. Les digo esto porque el teórico de este significado de la palabra es Joseph Nye, que es un académico y un diplomático muy respetable, a quien yo admiro, de los Estados Unidos, que sobre todo sacó esa idea a partir de un estudio de lo que hizo Estados Unidos durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, un periodo que va de 1945 a 1989, el objetivo fundamental
de la política exterior de Estados Unidos consistió en defenderse de lo que ellos consideraban un ataque de la ideología comunista, ¿vale? En realidad, bueno, ciertamente hubo un enfrentamiento, y hubo un enfrentamiento que, bueno, tuvo episodios que recordarán todos, pues la crisis de los misiles, en fin, estuvimos a punto de que el mundo saltara por los aires en un par de ocasiones, pero fundamentalmente la caída del comunismo en Europa, en la Europa oriental, el derrumbe de la Unión Soviética se produce, por así decirlo, sin intervención militar y sin intervención económica, porque no había comunicación entre los dos bloques. El sistema de economía comunista era radicalmente distinto al sistema de economía capitalista, de manera que no había, por así decirlo, comunicación. Entonces, ¿qué es lo que funcionó? Pues fundamentalmente funcionó una enorme operación de diplomacia cultural. Una enorme operación de diplomacia cultural en la que, por supuesto, intervino Estados Unidos. Yo aquí me he permitido traer, por ejemplo, a Duke Ellington actuando en Berlín en 1959. ¿Por qué Duke Ellington? Duke Ellington porque las dos manifestaciones artísticas que utilizaron más los Estados Unidos para esa propaganda especial que dedicaron a las poblaciones de Europa del Este era la libertad. Ellos lo que decían es, el jazz es básicamente libertad, es creación pura, creación. No hay manera de entender el jazz en una academia, ahora ya es otra cosa, pero en aquel entonces es verdad que era algo muy que salía de la libertad del creador. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que le dieron también muchísima importancia al expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto, en los años 50 y 60 del siglo pasado, pues fue un movimiento realmente muy potente en Estados Unidos y a nivel internacional, y básicamente lo que decía era que el pintor o el artista tiene que emplear la libertad sin límites. Sin límites. Entonces, el lienzo era el espacio por el que yo me voy a expresar como quiera, por así decirlo. No solo el lienzo, porque luego aparecieron otros soportes para las... Bien, entonces, estas dos fueron... pero luego se añadieron muchas otras cosas. Los Beatles, por ejemplo. Los Beatles tuvieron una gran importancia, hicieron una gira donde realmente dedicaron además unas cuantas canciones. Recordarán el álbum blanco. ¿Hay algún seguidor de los Beatles en la sala? Alguno habrá, ¿no? Claro, tiene que haber alguno, vamos, tiene que haber alguno. Todos, vale, pues entonces recuerdan Back in the USSR, ¿no? Que es una canción básicamente dirigida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, hay que pensar, y todos ustedes lo pueden pensar porque somos todos más o menos senior, pero realmente en aquel momento los Beatles no eran los Beatles eran un fenómeno mundial, era el fenómeno de la rebeldía de la juventud. O sea, yo me volví loco en aquella época. Bueno, luego no he recuperado la cordura, pero en fin, más o menos era así. Entonces, ese mensaje, pero fíjense que no solo era ese mensaje, es el mensaje de Juan Pablo II. Juan Pablo II y el mensaje del Vaticano que representaba a Juan Pablo II fue extraordinariamente importante en Polonia. Extraordinariamente importante. No por el hecho de que fuera polaco, sino porque tenía realmente un posicionamiento político e ideológico que tenía que ver con una interpretación del catolicismo que él hacía y que ciertamente arrancó un sentimiento universal en muchísima gente en Polonia que llevó a pedir la libertad, o por lo menos que se fueran los comunistas, que era un poco el asunto. De manera que, bueno, esa es una interpretación que se hace, como digo, de la diplomacia cultural, pero yo pienso que eso es, aún diciendo todo esto, es reduccionista. Para mí, la diplomacia cultural es más que el poder blando. Fíjense, vamos a ver, aquí tenemos una clase de yoga, ¿vale? Y aquí tenemos a alguien que ustedes reconocerán, ¿no? ¿Hay alguien que no lo reconoce? Richard Gere, claro, es una cosa, fíjense el poder que tiene el cine, Bueno, pues fíjense, India, en este momento, la diplomacia cultural de India se dedica fundamentalmente a la promoción internacional del yoga y las artes curativas tradicionales de India. Ha creado un ministerio, es un ministerio de Ayurveda, yoga y otras prácticas de medicina tradicional india. Y ha conseguido que la ONU declare, bueno, no sé quién declara los días internacionales, pero creo que es la ONU, hay un Día Internacional del Yoga,
que no sé si saben, es el 21 de junio, que también coincide con el inicio del verano. Y ese día se celebran sesiones de yoga para 100.000 personas, se buscan lugares emblemáticos. Se hace un programa de televisión, para entendernos. Entonces se puede hacer en el Hyde Park, o se puede hacer, no sé, en lugares, en los Campos Elíseos, y eso se convierte en un programa televisivo que tiene una venta extraordinaria. Entonces, es una de las funciones que hace la diplomacia cultural india. He traído a Richard Gere porque para mí es otro ejemplo también de la diversidad de la diplomacia cultural. Richard Gere es el embajador permanente, por así decirlo, o no oficial, del Dalai Lama. ¿Eso lo saben ustedes? ¿Sí? Ah, pues está bien, entonces algo de papel cumple, si lo saben, ciertamente, porque está para eso. Y es así. Entonces el Dalai Lama, en un momento determinado, siendo ya un exilado, estaba en India, China lo había expulsado, lo que decide es utilizar el recurso que él piensa que le va a dar mayor proyección internacional. Entonces, bueno, coincide también que Richard Gere tiene una vocación budista, y además una vocación budista tibetana, que no es una cosa tan fácil, y entonces se convierte realmente en un icono de la causa tibetana, la reivindicación de la independencia del Tíbet, que es algo que tiene bastante perdido, todo hay que decirlo, si comparamos las fuerzas del Dalai Lama y las fuerzas de Xi Jinping, son un poco desiguales. Pero bueno, ahí estamos. Son cosas que creo que vale la pena. Pero Jamaica, por ejemplo, tiene como elemento fundamental para su diplomacia cultural el reggae y Bob Marley, que también les debe sonar. Corea del Sur, que está en este momento, digamos, subiendo mucho en lo que es la estimación de la diplomacia cultural, lo que ha creado es un movimiento que llaman la ola coreana. Entonces, la ola coreana tiene el K-pop, que no sé si les suena, pero que es una cosa súper popular entre gente joven, las series coreanas, que también tienen mucho predicamento, y el cine coreano, que ciertamente nos suena porque, entre otras cosas, está muy bien relacionado con la Academia de los Oscar de Hollywood y suele ganar. Aparte de todo eso, tiene una consideración en determinados festivales de cine que son muy importantes para lo que es, digamos, la institución de la diplomacia cultural, como Cannes o como Berlín, que atienden mucho a ese tipo de cinematografía. Bueno, entonces les decía que esas son un poco las diferencias y yo creo que es importante que tengamos idea de que hay un repertorio muy grande de lo que son diplomacias culturales según los países con los que nos relacionamos. Entonces es muy interesante tener esa idea de pluralidad, de que no todo es poder blando o no todo es instituto cultural, hay otras formas que son interesantes. Y sobre todo lo que creo que también es interesante, y muy interesante porque tiene que ver con el proyecto del libro, es que la diplomacia cultural son políticas, he dicho, son políticas, no son otra cosa, pero son políticas a largo plazo. Son políticas a largo plazo, son políticas que de alguna manera se tienen que medir pues, cuando han pasado 5 o 6 generaciones, a no ser que vivamos una crisis muy grande y se rompan los consensos, porque ciertamente la diplomacia cultural depende de los consensos. De consensos que no son estrictamente políticos, son consensos sociales o son consensos que tienen que ver básicamente con la cultura. De manera que esa era un poco la pregunta que yo me formulé, ¿qué ADN tuvo la diplomacia cultural española cuando nació en 1921? Y luego pues también me dije, podemos responder, ¿se han cumplido o no se han cumplido? Pero bueno, eso lo veremos al final. Entonces, yo, no sé, tuve esa idea, pensé que era interesante y me acerqué al director general de la Fundación Ramón Areces, que conocerán ustedes. Entonces, la Fundación Ramón Areces tiene un programa de investigación, tiene un programa de desarrollo académico y tiene también un programa como de conferencias donde se tratan temas muy diversos. Imagino que como la que tienen ustedes aquí en la academia, un programa de conferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con él, él es embajador, ya retirado, y le dije, mira, creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien debería hacer esto, creo que no va a hacer nada. No se va a preguntar qué es lo que ha pasado, por qué surgió la diplomacia cultural y por qué es lo que está pasando ahora con ella. Y ciertamente él me dijo, bueno, pues
¿Y tú qué harías? Y digo, bueno, pues yo montaría un par de mesas con gente realmente experta, con historiadores, con diplomáticos, con expertos, plantearía las preguntas adecuadas y sencillamente pondría el tema en la opinión pública, por así decirlo, era mi propósito. El Ministerio finalmente acabó haciendo una exposición que creo que no ha visto nadie. A mí no me gusta hablar mal del gobierno, también lo digo, pero es así. Montó al final una exposición y la organizó de tal manera que tampoco la publicitó, de manera que, bueno, yo creo que cumplió un poco la papeleta, pero es de las pocas reflexiones que hay este libro sobre ese siglo de la diplomacia cultural europea. Cuando acabamos aquellos dos primeros debates, Raimundo, que es muy entusiasta, me dijo, yo creo que tenemos que completar el cuadro, porque no hemos visto, por así decirlo, todas las etapas del siglo que ha transcurrido desde 1921. Y finalmente yo lo que hice fue invitar a 13 escritores, 13 historiadores, diplomáticos y expertos, de manera que esto es lo que contiene el libro, ¿vale? El libro, por así decirlo, está ya presentado con esto. Y vamos bien, ¿no? Vamos bien de tiempo. Pues entonces me voy a permitir hacer la segunda parte, ¿vale? Pero les digo esto porque vale la pena que lo lean y vale la pena que sencillamente pues, vean también las deficiencias que tiene el libro. Es decir, el libro no es el tratado ya sobre un siglo, que un siglo, fíjense, todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Algo terrible. Pero bueno, entonces sí que les voy a dar 3 episodios, me voy a detener en 3 episodios que transcurren en ese periodo de los 100 años y que de alguna manera no hacen spoiler, como se dice ahora, a lo que es la lectura del libro. Bueno, que no les voy a quitar el placer de leer lo que hay ahí y me voy a fijar en 3 cosas que considero muy singulares, muy singulares. La primera es, esa les decía, ¿qué hay en el ADN, qué hay en el avatar de la diplomacia cultural española cuando se crea en 1921? Pues básicamente lo que hay son 4 objetivos. El primer objetivo es recuperar el prestigio que había perdido España de una manera escandalosa. Estamos hablando siempre desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista internacional. La guerra hispano-norteamericana, por un lado, y luego la coincidencia de una serie de pensadores y de escritores que lo que tenían, digamos, por delante era que estábamos como perdidos, o sea, habíamos llegado a lo más, no sé cómo decir, pero a lo más llano de la propia autoestima, ¿no? Era como ser español es llorar, sería un poco la frase, ¿no? Ser español es llorar y además no podemos hacer nada para que los demás no nos vean como ellos quieren vernos. Y fíjense que en aquel entonces, si hablamos de finales del 19 y principios del 20, todavía estaba presente esa imagen de España como lugar pintoresco, como nos pintó Doré, como España no África empezaba en los Pirineos, nosotros éramos todavía, sobre todo Andalucía, era, por así decirlo, como una reserva árabe que teníamos aquí en el territorio, en la geografía europea, pero no formábamos parte de Europa, por un lado. Por otro lado, todavía estaba dando coletazos la leyenda negra, que no voy a entrar en ella. Y por otro lado, lo que creo que era muy importante es que básicamente en la teoría de la cultura europea desde el Renacimiento hasta el siglo XX, a los españoles se nos consideraba algo así como unos parvenus, diría yo, una cosa así. O sea, como están aquí, pero ¿por qué están aquí? Si en realidad no son tan europeos. Y yo creo que era un poco la expresión. Bien, entonces, lo que trata este grupo de profesores universitarios, de historiadores, de intelectuales, de escritores, es de darle la vuelta a eso. Entonces, traten de darle la vuelta, yo creo que hacen muchas cosas, y en tercer lugar, atienden a una demanda, es decir, la segunda cuestión sería, tienen que reconocer que somos europeos, y hemos sido europeos desde el Renacimiento, incluso somos más europeos que los europeos. ¿Por qué? Pues porque ya en la Edad Media, de alguna manera, nosotros estábamos haciendo un trabajo de traducción entre la cultura árabe y la cultura cristiana que venía de Europa. Pero bueno, eso ya es meternos en otra profundidad que no es el caso. La tercera cuestión era una cuestión muy interesante, y era la cuestión de que había que responder a una demanda de curiosidad e interés por el español y la cultura española y de América Latina. Y eso venía fundamentalmente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ciertamente nos habían arrebatado
utilizo este término, tú me lo permites, presidente, pero en fin, arrebatado. Bueno, Cuba había pasado, digamos, a su dominio, Puerto Rico formaba parte de su territorio, Filipinas también había dejado de ser española, esa guerra se había dado en las circunstancias que se había dado, pero curiosamente en gran parte de la sociedad norteamericana surgió un enorme interés por la cultura y por el español. Surgió por la cultura hasta el punto de que algún mecenas, como Hutchinson, fue uno de los grandes mecenas, hizo la Hispanic Society, que realmente fue un emporio, ha sido un emporio cultural y sigue siendo un emporio. Hubo universidades norteamericanas que crearon departamentos de español. Fernando de Onís hizo un trabajo extraordinario en Nueva York primero y luego en San Juan, es decir, que son cosas que están perfectamente establecidas. Y además empezó, por así decirlo, un interés que mezclaba lo comercial con lo cultural. Y lo comercial es, Estados Unidos era ya una enorme potencia, ya era militar, pero todavía, por así decirlo, no se había asentado. Estaba todavía entre Gran Bretaña y Estados Unidos, digamos, la hegemonía militar, pero comercial e industrialmente era la nación más poderosa del mundo en aquel momento. Y ellos lo que buscaban eran mercados por todos los sitios. Entonces, el mercado latinoamericano lo tenían muy cerca, y para entrar bien en el mercado latinoamericano convenía hablar español. Entonces, ese fue otro de los puntos que llevó a que en ese 1921, digamos, Castro dijera, con estos objetivos hay que crear una diplomacia, hay una oficina de diplomacia cultural, como han hecho los franceses. Ciertamente aquello se convirtió en una cosa especial. No tardó en ser reconocido como parte del gobierno, pero fue algo que tuvo un apoyo del gobierno. Fue una junta de relaciones exteriores que se parecía a otras instituciones que habían montado aquí con la ideología del krausismo, que fue muy importante, digamos, entre los intelectuales liberales de la época. Fíjense que en aquel momento, para acabar con ese primer momento, yo escribí un artículo no hace mucho que hablaba de los 3 nacimientos de la diplomacia cultural española, porque ciertamente en el 21 lo propone este grupo de intelectuales, en el 23 con la dictadura de Primo de Rivera hay como un reconocimiento oficial de la carrera diplomática y durante un tiempo se está trabajando prácticamente hasta que llega la Segunda República con un esquema que es un esquema de ese momento, del 21, pero no les quiero tampoco llevar por ese camino. Sencillamente decirles, en ese momento, 2 factores muy importantes. Un factor, la plétora cultural. La plétora cultural, los 25 años anteriores, del 15 al 31, y luego del 31 al 36, la plétora cultural en España es absolutamente fascinante, fascinante desde todos los puntos de vista. El idioma, el español, no solo es un idioma internacional, que lo es, sino que se convierte como en el escudo o la bandera de algo que, sobre todo en América Latina, algunos pensadores ensayistas hablan de la raza hispana. La raza hispana porque en aquel momento de razas se hablaba de otra manera y lo que se oponía era la raza hispana o hispánica a la raza, digamos, sajona o germánica que tenían. Ellos sí que dominaban la técnica y la ciencia, nosotros dominábamos el corazón y la poesía. Que cada cual a lo suyo, de que no estaba mal. Y entonces ese momento a mí me interesa desde el punto de vista de la diplomacia cultural por el viaje que supone. Ya les he dicho que la diplomacia es acompañar el viaje de la cultura. Bueno, pues tenemos figuras, Vicente Blasco Ibáñez es, por así decirlo, uno de los que más y mejor viajó en su momento, porque consiguió que Hollywood le comprara los derechos de adaptación de algunas de sus novelas, cosa que le reportó muy buenos beneficios y una enorme fama internacional. Una enorme fama internacional. Acabó creando una especie de nueva Valencia en Argentina. Allí se arruinó por completo, perdió todo lo que había ganado. Pero bueno, fue un personaje, por así decirlo, internacional. Pero fíjense que teníamos también a Picasso. Picasso, ciertamente, era español, era malagueño, es decir, no se podía discutir eso. Luego se ha podido discutir, ahora cuando se han celebrado el 50 aniversario de su fallecimiento, exacto, hemos tenido que hacer una celebración conjunta hispano-francesa. Pero bueno, también lo hemos dicho de Mario Vargas Llosa hispano-peruana, de manera que, pero para que se den un poco la idea, pero en aquel momento era ciertamente una figura de la cultura española.
podemos citar a Buñuel y podemos citar, pues eso, a Américo Castro, a Menéndez Pidal y a un montón, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset se convirtió, supongo que lo saben, en una especie de, a ver, ¿cómo diría yo? ¿Quién es el que cobra las conferencias más caras del mundo en este momento? Porque fue Bill Clinton durante una temporada, pero ahora creo que es Obama. Ahora es Obama. Bueno, pues fue una especie de Obama, un conferenciante Obama de la época. Cuando iba a Argentina, cuando iba a Buenos Aires, petaba, o sea, lo recibían en las calles, los teatros se llenaban. Bueno, era extraordinario, ciertamente extraordinario. De manera que en ese momento, les digo, esa cultura española que algún historiador pues, ha calificado como la Edad de Plata, la verdad es que tenía de todo, menos cine, Carlos. Cine, no. El cine tardó mucho en llegar aquí, Blasco Ibáñez ciertamente sí que hizo de guionista, pero el cine tardó. La cultura de masas tardó un poco en llegar aquí y eso tuvo su importancia. Pero bueno, vamos a dejar ese 21, ¿no? Vamos a dejar ese nacimiento y nos vamos ahora a otro momento curioso. Y es un momento curioso para el que les pido atención porque me he tomado licencias. Hablo del franquismo y no hablo ni como franquista ni como antifranquista. Y eso creo que todavía no se lleva. Pero vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí. Les digo esto ¿por qué? Pues les digo esto porque desde mi punto de vista la diplomacia cultural en España se convierte en esquizofrénica a partir del inicio de la guerra. A partir del inicio de la guerra civil, por supuesto, una de las primeras cosas que hace el primer gobierno de Franco, del 37, si no me equivoco, en Burgos, es dotar una cartera de asuntos exteriores. Era muy importante para los dos bandos, era extraordinariamente importante conservar los aliados. Para Franco era muy importante conservar la alianza con los italianos y con los alemanes. Pero ya hay como, por así decirlo, una diplomacia bélica, una diplomacia de guerra que se crea ahí y una diplomacia de guerra que se contesta desde el gobierno, digamos, constitucional o republicano. Voy a dejar que eso transcurra y me voy a los años 50. Y en los años 50 lo que veo es que hay una diplomacia cultural franquista y una diplomacia cultural republicana. De tal manera que a quien no conociera ni el origen de la guerra, ni un bando y el otro, lo que le llegaba era, hay dos cosas distintas que dicen que son de lo mismo. Y esto es lo que se veía desde fuera. Es decir, desde el viaje, por así decirlo, que es desde donde yo lo miro, era una diplomacia esquizofrénica. Luego valoraremos una cosa o la otra, pero eso era así. No solo se daba con la cultura republicana. La República tuvo reconocimiento diplomático hasta el año 1977, si no me equivoco, que fue cuando México dejó de reconocer a la República Española y reconoció a lo que ya era España en transición. Pero bueno, entonces se da esa historia. Y se dan algunos episodios que son muy curiosos, ¿no? Ya en los años 50 surge lo que sería la cultura de oposición, una cultura que ciertamente burla la censura o busca la manera de llegar al público, bueno, primero de crear, ¿no?, de ser creada y luego de llegar al público. Esa cultura de oposición o alternativa muchas veces además está en diálogo, por así decirlo, con la cultura republicana del exterior. Pero fundamentalmente lo que obtiene esa cultura de oposición, sin entrar ahora en la calidad de sus obras, que era fantástica en muchos casos, es como un reconocimiento de las instituciones culturales fundamentalmente europeas. También de las instituciones culturales de América Latina, cuando hay democracias asentadas, y de Estados Unidos, cuando el gobierno de turno no tiene otras ideas, ¿no?, porque también tenemos todo el asunto de Hayes y, en fin, todo aquello. Pero bueno, entonces eso se da así. Y hay otra cosa que es muy curiosa también, que es lo que yo llamo la diplomacia del tiro en el pie. O sea, uno dice que se ha dado un tiro en el pie cuando intenta hacer algo, lo consigue y al conseguirlo se da cuenta de que le perjudica. Y eso le pasó a la diplomacia cultural española con dos películas. Una, Bienvenido Mr. Marshall, y otra, Viridiana. Entonces, Bienvenido Mr. Marshall obtiene en 1953 el premio a Mejor Comedia del Festival de Cannes. El premio de Cannes
Cuando me digas que... ¿Sigo? Vale. Sí, porque tenemos que llegar al 92, eso no hay duda. Bueno, entonces, en el jurado de ese año de 1953 del Festival de Cannes está George G. Robinson. ¿Se acuerdan ustedes de este actor? Bien. Él venía de Estados Unidos, él fue un demócrata durante mucho tiempo, pero venía con una especie de cojera espiritual. Y la cojera espiritual es que le habían dado un par de palos con toda la historia de Hayes y del anticomunismo, y estaba como alerta a todo lo que pudiera suponer una ofensa a los Estados Unidos. Entonces, si ustedes han visto la película, Bienvenido Mr. Marshall, qué bueno, qué bien, son de los míos, son ustedes de los míos, qué bueno. Bueno, pues se acordarán de que al final, cuando ya desmontan todo el tenderete, hay unas banderitas norteamericanas que van por un riachuelo de agua, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues sucede. Y entonces Robinson decía que se estaba insultando al mayor símbolo de la democracia norteamericana, que era su bandera. Y entonces se negó a que le dieran el premio a mejor guión. Pero los franceses, que son muy suyos, lo que hicieron fue crear otro premio. Y entonces le dieron el premio a mejor comedia. Entonces ahí Robinson ya no dijo nada. Vale. ¿Qué sucedió con eso? Pues sucedió que esa película fue un éxito tremendo y es una película que contiene una burla del gobierno franquista. No sé si se puede leer de otra manera, pero bueno, tal y como está planteado, pues es un planteamiento. De hecho, el productor de la película tuvo un productor del Partido Comunista, que fue Ricardo Muñoz Suárez, precisamente. Y la productora fue UNINCI, que era una productora que tenía mucha relación con el Partido Comunista. Y a Ricardo Muñoz Suárez, tiempo después, se le preguntó, pero bueno, ¿cómo se convirtió en éxito esa película? ¿Y cómo no dijeron nada, ni la censura? No, es que no se enteraron. O sea, es que no se enteraron del mensaje que llevaba la película. De manera que tenía ese mensaje y el que lo quiera ver lo vio. Pero hubo una anécdota también curiosa, y disculpen que me alargue con esto, y es que en esos días, estamos en 1953, yo les decía, es el año en que Estados Unidos, el gobierno del general Eisenhower, decide reconocer al gobierno de Franco. Y lo decide reconocer en contra de lo que piensa o de lo que defienden Gran Bretaña, Francia y otras potencias, digamos, que estaban en ese bando de la democracia, y lo hace sencillamente porque su planteamiento en ese momento es: hay que armarse porque hay guerra, estamos en guerra con Rusia y con los países comunistas, de manera que el Mediterráneo es absolutamente fundamental. Necesitamos una base en el Mediterráneo y se firma un convenio por el cual utilizan unas bases que todavía están en activo y son parte de la OTAN, como es normal, y a cambio de eso lo que hay es como una retirada de la censura que ejerce Estados Unidos en organismos internacionales sobre el gobierno de Franco. Y a rebufo pues van Gran Bretaña y Francia y otras potencias. Pero bueno, en ese momento, como les digo, la película triunfa, viene a España, hacen una campaña de publicidad bastante notable y ponen en la Gran Vía de Madrid un enorme cartel que dice «Bienvenido Mr. Marshall». Entonces, del aeropuerto de Barajas llega el primer embajador de los Estados Unidos después de la guerra. Y el tipo pasa por la Gran Vía y lo que dice después dice «Joder, qué recibimiento me han hecho, qué recibimiento me han hecho». Bueno, pues esa anécdota indica un poco por dónde nos movemos, pero la anécdota de Viridiana es todavía mejor. A Viridiana, Buñuel consigue burlar a la censura presentando guiones que no son los que luego rueda, y finalmente Viridiana va a Cannes y gana la Palma de Oro, es decir, el mayor premio. Y entonces ya se había iniciado, por así decirlo, bueno, había empezado en los años 50, un poco la política de apertura cultural y sobre todo de la formación de la nueva generación de cineastas que salen de la Escuela Oficial de Cine. Y entonces, cuando gana el premio, alguien le dice a García Escudero, que era el director general de cinematografía, te tienes que ir a recibir ese premio, porque es un premio realmente importante para la cinematografía española. Y aquel ni corto ni perezoso, claro, se va a acompañar la recogida del premio. Pero ese día sale un editorial en el Observatorio Romano diciendo es la película más sacrílega que se ha hecho en la historia del cine. De manera que, ¿qué hace el gobierno de Franco que no quema esa película ya? Bueno, aquel
claro, cuando llegó aquí no es que tuviera la dimisión o el cese, vamos, yo no sé si lo metieron en la cárcel, pero me faltó poco. De manera que pero bueno, son situaciones que se dan en momentos como aquel, que era un momento donde la apertura llegaba donde llegaba, pero creo que es interesante porque vemos, por así decirlo, cómo también hay una pugna de dos modelos de cultura, o dos maneras de cultura, o dos contenidos de la cultura que responden, por así decirlo, al mismo país, ¿no?, a la misma nación. Y bueno, y con eso, joder, yo me estoy acordando, ya no me acuerdo, a ver, esto, que quería todo esto, ya lo hemos visto, aquí era la gente que veíamos en la primera etapa, esta es la gente que vemos en la segunda, que fíjense, hay dos cosas interesantes. Normalmente se dice que Bienvenido Mr. Marshall fue un gran éxito y fue de los primeros éxitos. Un éxito anterior fue Marcelino Pan y Vino, que no sé si es película que han visto, pero Marcelino Pan y Vino, de Ladislao Baida, que es fue un gran éxito internacional, y además dio origen a toda una saga de películas de niños. Bueno, estaba empezando la cultura, digamos, está tomando fuerza la cultura de oposición o alternativa, es Antoni Tàpies, y aquí hay la foto de Carmen Balcells, que no sé si la conocen. Carmen Balcells, que fue la agente literaria que realmente armó el boom de la novela latinoamericana. Entonces fue una de las cosas, una de las grandísimas operaciones de cultura que se han hecho en este país, se hizo precisamente con gobiernos franquistas, un gobierno franquista, trabajando con una alianza entre América Latina y España absolutamente maravillosa. Nosotros aportábamos sobre todo la industria editorial, el saber cómo se hacen los libros y cómo se venden los libros en el mundo. Y los autores latinoamericanos, pues qué voy a decir que aportaban, vamos, pues un talento absolutamente impresionante. Y vamos a pasar a la tercera época, y es la época marcada por 1992. 1992 es el gran año de la diplomacia cultural española cuando la miramos a lo largo de un siglo. O sea, nunca se había juntado, por así decirlo, una presencia internacional de España como la que se logró ese año. Con los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición Universal en Sevilla, la Capitalidad Cultural en Madrid y lo que fue la conmemoración del centenario del descubrimiento. Realmente no se había dado una cosa así y además se aprovechó muy bien, y se aprovechó muy bien porque ciertamente, a pesar de cosas curiosas como las que me relatabas tú, Antonio, de convertir la red de centros del Ministerio de Interior o de Trabajo en red de centros del Cervantes y un montón de alquimias que se hicieron, algunas con sentido y otras que no tenían ninguno, pero mandaba la política. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que fue un momento extraordinario donde empezamos a pensar de otra manera la diplomacia cultural. Por así decirlo, habíamos aprovechado, este es un mérito muy grande del Partido Socialista o de los gobiernos socialistas, y yo se lo reconozco, la cultura se había trabajado durante sobre todo el tiempo de Solana, y no diré de Carmen Albor, que ya dirían que es favoritismo, pero durante ese tiempo se había trabajado como parte de la educación democrática. Es decir, no era vaya usted al cine para apreciar el cine, era vaya usted al cine y aprenda a vivir en democracia, que es una manera distinta de vivir, que es otro estilo de vida, que tiene otros valores, y la cultura es un componente fundamental de esa educación democrática. Yo creo que no hemos tenido ningún otro momento, o sea, fue ese momento. Es verdad, alguna gente habla de la Segunda República y todo el esfuerzo que ha sido con la cultura popular, pero yo creo que no es equivalente, y aquí se hizo de una manera realmente increíble. Se hizo con el modelo francés. Ciertamente Solana miró mucho a Jack Lang, y cuando Carmen Albor preguntaba esto, ¿y por qué no hacemos la excepción cultural? La excepción cultural también es francesa, es decir, que hay cosas que hay que reconocer y ya está. Pero es verdad que se trabajó y se había trabajado muy bien. Y se habían conseguido cosas también absolutamente extraordinarias. Es decir, la vuelta del Guernica, no sé si guardan memoria de cómo se vivió aquello, pero fue realmente una clarísima demostración de que España ya no tenía que pedirle perdón a nadie, ya no tenía que excusarse con nadie, y ciertamente todo su patrimonio formaba parte de la misma nación. Y eso yo creo que fue un acto realmente maravilloso de generosidad y de consenso, y ojalá podamos repetir muchas veces ese consenso. Pero bueno, por dar algunas... vamos a ver. No te preocupes.
Venga, pues vamos a eso. A mí me quedan dos folios, ¿vale? Yo los contabilizaba a 2 minutos, pero ya he dicho que no es lo mismo escribir que leer. Vale. Entonces, pero fíjense, solo si nos centramos en el cine, 1992 es un año en el que se hacen 2 grandes superproducciones sobre el descubrimiento de América. Una la hace Carlos Saura y otra la hace Ridley Scott. Entonces, la de Ridley Scott es muy interesante, desde mi punto de vista, porque es una producción con dinero del Ministerio de Cultura español, del Ministerio de Cultura francés, que aporta también dinero, y con una productora británica, la de Ridley Scott, y con una distribuidora internacional norteamericana. De manera que son operaciones, digamos, de enorme inversión para llevar una determinada imagen. Otra cosa es que luego gustara o no la película, que no gustó. Pero, en fin, ese es otro asunto. Es muy sesgada. Ya. Sí. Por eso digo que es una cosa que... Bueno, entonces, si seguimos, por ejemplo, con qué irradiación tienen ahora, digamos, qué irradiación encontramos en la cultura española actual. Voy a traer desde el 92 hasta aquí como... yo digo que es un periodo que tiene muchas continuidades y que en esas continuidades lo que se hizo en el 1921 fue crear un avatar de la diplomacia cultural. Permítanme esta frase que es un poco moderna, ¿no? Es muy moderna. Entonces, ¿qué es un avatar? Un avatar es la identidad que nos damos a nosotros mismos en el mundo digital. Bueno, pues si creáramos una identidad, si creáramos un avatar, en 1921 se creó uno y desde mi punto de vista, ciertamente en estos años transcurridos desde el 92 se cumplieron muchas de las cosas que se querían conseguir. Y nombres se pueden dar que son iconos y que funcionan no ya a nivel, por así decirlo, nacional, sino a nivel internacional. Voy a citar a Banderas porque Carlos me ha hecho unas preguntas durante estos días que han sido tremendas, porque cada día me llamaba y me ponía en un compromiso. Me hacía llamadas para ver si me sabía yo lo que iba a decir o no, la lección. Y entonces creo que me cogió en algún renuncio. Pero bueno, y una de las cosas que me decía, bueno, pero ¿y Almodóvar? Sí, Almodóvar va a estar aquí. Ahí está Almodóvar con Penélope Cruz. Claro, es un gran icono, pero yo le decía también a Carlos, y es importante tenerlo en cuenta, nosotros cuando hablamos de diplomacia cultural, estamos hablando de toda la cultura y estamos hablando de todo el mundo. No tenemos en la cabeza la bola del mundo, no la tenemos. Tenemos una bola del mundo a medias. Sabemos mucho de Europa, sabemos mucho de Estados Unidos, sin ninguna duda. Ahora sabemos más cosas de Rusia, luego sabemos más cosas, pero ciertamente no tenemos, por así decirlo, todo el mundo desplegado, ¿no? Porque ciertamente cuando desplegamos todo el mundo, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que en lo que es Pakistán, India y China tenemos 3.000 millones de habitantes. Claro, decir 3.000 millones es una cosa así como, yo lo digo, pero ustedes saben lo que son 3.000 millones de habitantes. Son muchos, ¿no? Quiero decir que hay que tener una visión realmente particular. Entonces, es verdad que Almodóvar tiene mucha importancia, ha sido un gran representante del cine español, ha hecho una obra magnífica y es muy reconocido fundamentalmente en Francia y en Estados Unidos. Tiene también importancia en América Latina, pero no tanta, y tiene reconocimiento en círculos de la institución cinematográfica europea. En Japón no tiene tanta entrada, por lo que yo sé del Instituto Cervantes, pero también se le reconoce, porque además hay un toque de melodramático que coincide, o sea, que concuerda con otra tradición melodramática de Japón muy importante para el cine japonés. Pero ciertamente no tiene, quiero decir, no, por ejemplo, no se puede comparar con Penélope Cruz, que tú dirás, bueno, pero sí, pero es que Penélope Cruz se publicita de otra manera, o sea, va en otro paquete de publicidad distinto al de Almodóvar. Y el paquete de publicidad de Penélope Cruz es mucho más universal porque tiene que ver con la red de distribución fundamentalmente de Hollywood. La red de distribución de Hollywood es la mejor red de distribución cultural del mundo mundial y de todas las épocas. Eso es así y no se puede discutir. Lo que pasa es que ahora está totalmente en jaque con lo que es el streaming y lo que son las plataformas. Pero eso es otro asunto. Bueno, voy acabando porque de los 10 minutos que me han dado, ¿sí? ya tengo que acabar. Pero bueno, entonces solamente les voy a decir un par de cosas. Miren, yo creo que sí que se ha cumplido en gran medida aquellos objetivos que se tenían en 1921. El prestigio que tenemos es muy superior, sin ninguna duda, al que podíamos tener entonces. El liderazgo del español andamos ahí, pero yo creo que hay caminos
que se pueden recorrer y, por supuesto, no es que se nos reconozca como parte de Europa, es que formamos parte del gobierno de Europa y, por tanto, también del gobierno de la diplomacia cultural. De manera que yo creo que eso se ha cubierto. Pero hay otro asunto, y es el asunto de qué es lo que va a pasar en el inmediato futuro. Yo solamente voy a dejar dos cosas y luego, Carlos, si quieres, profundizamos un poco. Pero lo realmente importante es que hay un cambio en el mapa geopolítico mundial brutal, absolutamente brutal, y tenemos que empezar a movernos de otra manera. Seguimos pensando en el Pacífico, perdón, en el Atlántico y hay que pensar en el Pacífico, bueno, toda una serie de cosas. Y la cultura es otra cultura que está sometida a un desafío tremendo con la digitalización, con lo que es el streaming, con lo que es el algoritmo y con lo que es la inteligencia artificial. De manera que mi propuesta es, hemos cubierto una etapa, hemos tenido un siglo tremendo, absolutamente tremendo, no solo nosotros, Europa y el mundo, y a pesar de todo, aquí estamos, pero ahora tenemos que inventar un nuevo avatar para la diplomacia cultural española, que se dirija fundamentalmente a la creación de consensos y no solo a mantener los que tenemos, sino a crear nuevos consensos para causas que son no de uno, sino colectivas. Entonces yo esto me lo digo por las mañanas cuando me levanto, y entonces escucho una vocecita en mi conciencia que me dice, joder, te has levantado con la cabeza en las nubes, otra vez te has levantado con la cabeza en las nubes. Y yo digo, sí, eres un ingenuo, digo, sí, pero fíjense en mi cara, yo soy senior, y los senior tenemos derecho a empezar el libro de la historia por donde más nos gusta y a creer también que vale la pena ser ingenuo. Gracias. Quedan muchas cosas, pero te voy a hacer una única cosa para que, si te parece, matices un poco. Me gustó mucho en una de las cosas que, preparando esto, que es cuando Manolo Gutiérrez Aragón, en ese otro encuentro en el que tú también coordinabas todo y lo liderabas, habló del gran tesoro que era la lengua española, pero que curiosamente, en el caso específico del cine español, durante muchísimos años no se entendía con facilidad por el tema del acento diferencial entre unos países y otros, ¿no? Sí. Pero que curiosamente todo esto poco a poco en alguna medida se han ido aceptando los acentos, ¿no? Y me resultó muy curioso algo que yo desconocía. Él es miembro además de un magnífico cineasta y está en la Academia de la Lengua también, y dijo que me parece muy significativo y además muy bien, ¿no? Que es el acuerdo que se había llegado entre los 23 países que tienen academias de la lengua y que, digamos, todas están equiparadas por igual y que simplemente con que 3 de las 23 acepten una palabra se da por introducido, ¿no? Y me pareció muy curioso. No sé si quieres comentar algo con respecto, y lo vamos a tener después que dejar porque ya nos apremia la seguridad, la hora y la de... Lo tenía aquí para citar como casos de éxito de la diplomacia cultural y de la diplomacia cultural del español. Ese acuerdo, que además es un acuerdo, digamos, que salta de periodos históricos o, por así decirlo, de regímenes políticos, o sea, sigue adelante, es algo absolutamente extraordinario. Es decir, que haya una asociación de academias de la lengua que aceptan la normativa creada por todos ellos es extraordinario. No existe ni en el francés ni en el inglés. Es verdad que los ingleses no tienen academia. Como ejemplo de colaboración cultural, como digo, me parece top. La consecuencia es relativa, en el sentido de que son academias que, como no puede ser de otra manera, son muy, digamos, atentas al uso. No son academias extraordinariamente normativistas. Una academia puede ser muy normativa y establecer un criterio, por así decirlo, de pureza, que el que no habla así se considera que no está hablando un buen español. No, las academias son muy abiertas. Y, de hecho, en el cine
Hace 2 semanas yo di una conferencia sobre cómo reaccionaron España, México y Los Ángeles, Hollywood, cuando llegó el idioma, cuando se hizo el cine sonoro, a finales de los 20, que dieron respuestas diferentes y son respuestas que luego han tenido, por así decirlo, un recorrido muy particular. El cine hablado en español no se entiende al 100% en todos los países. Paz Alicia García Diego, la guionista mexicana tan estupenda, siempre decía, yo la he escuchado en varias reuniones, hay que quitarse el antifaz, hay que poner subtítulos en películas que vienen, por ejemplo, de Chile. Eso lo decía ella, porque es verdad que hay películas, pero claro, depende del habla de la película. Fíjense, el habla de la película es una cosa que ha pasado también por toda una historia. O sea, cuando llega el sonoro, les he dicho, hay reacciones diferentes en España, México y Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace es seguir la teoría de Tomás Navarro Tomás, un lingüista muy famoso, que escribe el primer libro que se llama El español del cine parlante. Y entonces establece una serie de normativas de cómo se tiene que hablar español, cómo los actores tienen que hablar español ante la cámara, ¿vale? Pero al final lo que dice es, el español más puro es el que se habla con raíces castellanas y el del teatro español. Ese es el español más puro y es el que se debe recomendar para que hablen los actores, ¿vale? Eso lo dice Tomás Navarro Tomás. La industria del cine en España prácticamente estaba en mantillas, con lo cual no tuvo mucha importancia. La MPPA, la Motion Pictures Producers Association, que es el gobierno de Hollywood, estudia el librito de Tomás Navarro Tomás y entonces lo traduce, hace una normativa para las películas que se hacían en español. Hollywood hizo cine hispanoparlante del 29 al 34. En el 34 llegó ya el doblaje y la subtitulación, con lo cual desapareció. Pero lo otro se hacía con elencos completos, o sea, se hacía la misma película con la misma puesta en escena, con la misma planificación y con 2 elencos diferentes. Y entonces lo que decía el manual de la MPA, que traducía a Tomás Navarro Tomás, es: se debe utilizar el español del teatro cuando la acción no exija dialectalismos, modismos o particularismos. Entonces, era la diferencia. Aquí se decía purito y allí lo que se decía es según y cómo. Muy bien, pues Joan, muchísimas gracias. Vamos a dar ya por terminado. Solamente quiero decirle que estando aquí Carlos Álvarez también le pregunté, pero ahora te lo contaremos personalmente, también le pregunté entre esas machaques que le hice de preguntas para preparar esto, por la importancia o no de nuestros cantantes de ópera o músicos o pianistas, o etcétera, etcétera. Pero no nos da tiempo, te lo contamos en persona. Muchísimas gracias. Bueno, antes, Y el flamenco. perdón, antes de levantar la sesión, me corresponde hacer una breve intervención. Primero, para darle las gracias por su magnífica exposición a don Joan Álvarez. Después, por dar las gracias también a nuestro compañero Carlos Tallefer por la preparación que, como estamos viendo, ha sido profusa, larga y, en fin, a fondo. Así que muchas gracias. Y, por último, quisiera también llamar la atención. Estamos muy acostumbrados aquí en la academia a que el profesor tal, el estudioso cual, el escritor tal o el artista plástico nos hablen de algo muy concreto. Es su especialidad, su mirada dirigida exactamente sobre algo, pero hoy hemos tenido la ocasión de ver una mirada estratégica, una mirada general. No es frecuente en una academia como la nuestra que este tipo de conferencias se den. Y por eso creo que hoy hemos aprendido mucho, porque después de esta conferencia se nos han abierto muchas puertas para el estudio, para la reflexión y para el examen en general de la cultura, quizás de otros conceptos de cultura al que no estamos demasiado acostumbrados. Así, por eso doy las gracias especialmente a nuestro conferenciante y a Carlos, que es una auténtica apisonadora del buen hacer. Eso desde luego.
Muchas gracias y se levanta la sesión.